Gracias a todos por escuchar esta ronda. Tenemos ahora una siguiente mesa donde vamos a hablar sobre autopruebas para COVID-19 y vamos a preguntarnos si es que esto es una realidad o no. Regresamos en unos minutos. Vamos a invitar al siguiente moderador. Tenemos a Claudio Mayerovich, que es del Instituto Fiocruz, quien va a moderar la siguiente mesa. Claudio, muy buenos días. Bom dia, Segundo. Muito obrigado aqui a... Buenos días, Segundo. Buenos días a todas las entidades organizadoras por la invitación y la oportunidad de participar en este foro. Importantísimo cuando pensamos estratégicamente los caminos tecnológicos para diagnóstico y en particular en este momento que vivimos, buscando nuevas soluciones, buscando soluciones rápidas y viables que nos permitan salir lo más rápidamente de la situación pandémica. En cuanto a autopruebas, está planteado en el orden del día y pienso que en este momento estamos viendo dos dimensiones diferentes. Una, justamente lo que mencioné, la dimensión de la emergencia, y por lo que estamos viendo de la experiencia mundial, ha habido muchos avances y el papel importante de la utilización de autopruebas, no solo para identificación de casos individualmente, sino también para la garantía de la seguridad de colectivos, de comunidades, de lugares de trabajo y eventos en los que las personas puedan protegerse y proteger a los demás también. Y como una tendencia muy bien presentada aquí, sobre todo por los del Ministerio de Salud y de la Universidad de São Paulo, como una tendencia de mejoría de la autonomía de las personas para que cuiden de su salud, para que puedan hacer sus propios diagnósticos y también para adoptar las medidas relativas a esos resultados. Recordando aquí, hace años cuando trabajaba en la Anvisa, mucho antes de la aprobación de las autopruebas y muchos de las pruebas rápidas, teníamos una discusión muy intensa sobre los riesgos de las autopruebas. Y se especulaba con todo tipo de posibilidades, como por ejemplo, cuánto faría falta las consejerías pre-pruebas y post-pruebas y los riesgos en el caso de resultados positivos o negativos. Todo eso ha sido estudiado y aquí les traigo mi conocimiento de la coordinación por el importante trabajo que han hecho y lograron hoy transformar las novedades tecnológicas en importantes herramientas que vienen contribuyendo para el control de las enfermedades. Bueno, yo no voy a seguir porque soy moderador, entonces invito a Celina Schocken y Marta Suárez de FIND, que van a hablar sobre el camino para las autopruebas de COVID. Tienen ustedes 30 minutos. Pode iniciar, não sei qual das duas vai iniciar. No sé cuál de las dos va a empezar. Buenos días y buenas tardes. ¿Me pueden oír bien? Mi nombre es Marta Fernández Suárez y soy la directora de tecnología de FIND. Muchas gracias a Carlos y a los organizadores por invitarnos a participar en este evento. Y gracias a toda la audiencia por cedernos su tiempo. En esta presentación les vamos a explicar la posición y el trabajo que FIND está haciendo en el campo de las autopruebas de COVID.
Terminaremos con una llamada a posibles colaboradores para apoyar las actividades que estamos planeando en Brasil para el año que viene, en el 2022. Pero primero, si me lo permiten, me gustaría introducir brevemente quiénes somos. Desde el 2003, FINE, la Alianza Global de los Diagnósticos, busca asegurar el acceso equitativo a diagnósticos de calidad en todo el mundo. Conectamos un gran número de actores como gobiernos, comunidades, organizaciones multilaterales, empresas y la comunidad médica con el objetivo de aumentar la innovación diagnóstica y de conseguir que las pruebas de diagnóstico sean una parte integral de sistemas de salud sostenibles y resilientes. FINE se fundó en el 2003 como una asociación para el desarrollo de productos de diagnóstico y somos un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Desde la incepción de nuestra organización, FINE ha crecido enormemente y hemos ampliado nuestra misión para apoyar no solo el desarrollo de nuevos productos, sino, como también van a ver en esta presentación, el acceso en los países de ingresos bajos y medianos. Dadas las fantásticas presentaciones que acabamos de escuchar de Mariana, Alison, Ana Paula y Carlos sobre las autopruebas para el VIH, en el que también han mencionado las autopruebas para el COVID, creo que no hace falta que me demore con la presentación básica de lo que son los autotest. Quizás solo enfatizar que ha habido múltiples estudios, como algunos de los que se han cometido en la presentación anterior, que han demostrado la usabilidad y la aceptabilidad de los autotest en VIH y en hepatitis. Y la OMS ya recomienda su uso como método complementario, tanto para el VIH como para la hepatitis C desde este año. Y en esta diapositiva también solo destacar que, como ya fue mencionado en las presentaciones anteriores, hay diferentes modelos para llegar a los autotest a la población. Por ejemplo, se pueden entregar en la comunidad, se pueden integrar en clínicas, en farmacias o por venta online. Pueden ser también parte de programas de empresa o pueden estar integrados con otros programas de salud. Es importante resaltar que la falta de asesoramiento después de realizar la prueba es una preocupación que es muy importante, sobre todo en algunas poblaciones como poblaciones rurales o grupos vulnerables, a los que habrá que dar un apoyo especial. Por ejemplo, sabemos que modelos basados en el desempeño asistido de la autoprueba, que pueden ser asistidos por un trabajador de salud o por un compañero, han demostrado un impacto significativo en la adopción de las autopruebas. También me gustaría destacar que hay distintos tipos de apoyo que se pueden emplear para facilitar una correcta implementación del autotest. Desde el más básico, que puede ser el uso de instrucciones en papel o en vídeo, o también otros sistemas como formación en grupo o supervisión directa. Como ya hemos ido en las otras sesiones, Brasil tiene una experiencia exitosa en el uso de las autopruebas de VIH y no voy a demorarme en esta diapositiva en el que simplemente queríamos explicar algunos de los éxitos del programa Ahora y Agora, pero pasaré directamente a COVID. Si pasamos ahora a la situación actual con la pandemia de COVID, en FINE creemos que los autotest tienen el potencial de aumentar el acceso a pruebas de diagnóstico y de disminuir la carga de la pandemia en los sistemas de salud. Por una parte, está claro que una estrategia que permite testear, rastrear y aislar a los individuos es fundamental para reducir la transmisión del virus. Y a estas alturas hay ya una gran cantidad de datos y estudios que muestran cómo los test de antígeno son esenciales para reducir la transmisión del COVID, ya que permiten aumentar la frecuencia con que se realizan las pruebas debido a su bajo coste y a la rapidez con que se obtienen los resultados. Es importante también destacar que algunas de estas pruebas son altamente sensibles para detectar casos infecciosos. Por esta razón, creemos que los autotest de antígeno tienen el potencial de reforzar aún más los esfuerzos de diagnóstico. Por ejemplo, aumentando la accesibilidad a las pruebas de diagnóstico, liberando capacidad de los sistemas de salud, facilitando las pruebas en serie, ayudando a contener los casos positivos, aumentando el cuidado centrado en los pacientes y su autonomía, como Alison hablaba en la sesión anterior del VIH, y dando a la gente la oportunidad de hacerse pruebas de manera discreta y conveniente. A lo largo de estos meses atrás, hemos visto cómo la demanda de las pruebas de diagnóstico ha oscilado en función de las diferentes olas de transmisión en cada región y en cada país. Es probable
que la demanda de las pruebas de diagnóstico vuelva a aumentar el próximo año si el número de casos aumenta debido a la variante Omicron. En este momento me gustaría desviarme solo por un momento de las autopruebas para mostrarles en un gráfico la gran desigualdad en acceso a los diagnósticos a nivel mundial para el COVID. En este gráfico pueden ver el número de pruebas de diagnósticas realizadas en un día por cada 100.000 habitantes por países según la clasificación por ingresos del Banco Mundial. Como pueden observar, este número de pruebas realizadas diarias ha aumentado desde el inicio de la pandemia, aunque de manera muy desigual en los diferentes grupos. Esta línea azul representa a los países de altos recursos, mientras que la línea verde, aquí abajo, representa a aquellos países de más bajos recursos. Nuestros datos estiman que el nivel de pruebas de COVID realizadas en países de bajos y medianos ingresos es entre 3 y 77 veces menor que el de los países de altos ingresos. En este otro gráfico presenta una realidad similar. A pesar de la cantidad de equipos de diagnóstico que se han desarrollado para COVID y de la variedad de opciones disponibles, en la gran mayoría de los países de bajos ingresos y de medianos ingresos, el nivel de autopruebas de COVID llevadas a cabo sigue siendo muy bajo. En este caso estamos mirando la misma métrica, el número de pruebas de diagnóstico realizadas por 100.000 habitantes, pero estamos presentando una media diaria entre enero y julio del 2021. Y la clasificación es por regiones geográficas. En esta línea aquí pueden ver la región de las Américas, en la que podemos ver que los países de bajos y medianos recursos, aquí en los círculos amarillos y rojos, está muy por debajo, está entre 10 y 100 pruebas diarias por 100.000 habitantes, muy por debajo de los países de altos recursos. Con los gráficos que les mostré en las de anteriores diapositivas, mi objetivo es insistir en la necesidad de aumentar la capacidad de los países de realizar pruebas de diagnóstico. En FIND creemos que las autopruebas ofrecen una gran oportunidad para aumentar estos números como una estrategia complementaria a todas las demás opciones que ya existen para el diagnóstico de la COVID. Es importante resaltar que desde principios de este año una gran cantidad de países de altos ingresos han desarrollado políticas e implementado autotest de COVID a gran escala. Estados Unidos, por ejemplo, anunció la compra de 1 billón de autopruebas en octubre y a principios de esta semana su presidente Biden ha anunciado un aumento de la financiación y el inicio de la cobertura de las autopruebas por aseguradoras privadas. En estos países de altos recursos se han dado ejemplos muy variados de estrategias de implementación, con grandes diferencias entre países en el precio de los tests, en las maneras de reportar resultados y en los lugares para acceder a los tests, por ejemplo, en farmacias, supermercados o compra online o con envío a domicilio. También hemos visto diferentes ejemplos del uso de autotest en lugares de trabajo, como ha sido, por ejemplo, en el Reino Unido, en Alemania, en Bélgica, en Singapur, en las escuelas, como en Alemania y Estados Unidos, y también para atender eventos, como por ejemplo en Austria, entre muchos otros casos que han ayudado a estos países a acelerar su apertura. Por contraste, solo hay un número reducido de países de ingresos bajos y medianos que han autorizado los autotests. Y estos están concentrados mayoritariamente en el sudeste asiático, por ejemplo, en India, Malasia y Tailandia, aunque también hay otros países como Georgia. En la mayoría de los casos, el acceso a las autopruebas es a través de las ventas en farmacia, sin una implementación programática a nivel de estado o de país. Algunos ejemplos de programas gubernamentales están empezando a emerger, por ejemplo, en Tailandia, donde se han repartido 8,5 millones de autopruebas gratis, y en Malasia, donde han implementado programas de testeo en las escuelas. Se estima que las políticas de autotest van a tardar unos 15 meses en ser implementadas en los países de bajos y medianos ingresos, comparado con los países de altos ingresos. Creemos que Brasil y otros países en Latinoamérica tienen una oportunidad única para beneficiarse de las autopruebas para COVID y que tienen la capacidad para abordar sus potenciales limitaciones. En esta diapositiva abordamos algunas de las preguntas que se suelen hacer y de las preocupaciones que solemos oír cuando hablamos de las autopruebas para COVID y para otras enfermedades. Por ejemplo, en cuanto a la pregunta que a menudo se escucha sobre el miedo a perder el control de los casos. Varios países han demostrado que es posible implementar sistemas digitales para reportar los resultados de las autopruebas de manera sencilla y eficiente e impedir que las autoridades pierdan visibilidad del número de casos. Otra preocupación que escuchamos a menudo es el miedo a que los individuos no reporten los resultados positivos debido al miedo a la discriminación o a perder el empleo.
Creemos que este miedo suele ir asociado a las pruebas en general y no solo a los autotest. Y además los autotest ofrecen la posibilidad de aumentar la cantidad de personas que deciden hacerse un test de forma privada. Y quizás también cambien su actitud e implementen cuanto menos medidas higiénicas y de distanciamiento. Por último, a nivel de las capacidades de la gente para hacer el test de manera correcta, hemos oído las experiencias de algunos de nuestros colegas en las presentaciones anteriores. Hay una gran cantidad de tipos de apoyo que pueden utilizarse de manera integrada con el test para ayudar a los individuos, así como estudios que entienden mejor la manera de ayudar en distintos contextos. De manera breve, ahora me gustaría explicarles la estrategia de FINE para avanzar el uso de las autopruebas. En FINE hemos identificado 3 componentes claves para hacer los autotest de COVID una realidad. El primero es el desarrollo tecnológico, trabajando con empresas para desarrollar soluciones de bajo coste. El segundo es el desarrollo de políticas de implementación a través de la generación de datos y evidencia. Y por último, las intervenciones en el mercado, entendiendo la demanda y asegurando el suministro de diagnósticos en los países de bajos y medianos recursos. FINE está llevando a cabo y planeando actividades a lo largo de este año y el que viene en estos 3 componentes. En este gráfico pueden ver la interrelación y el calendario de todas las actividades. No voy a describir todas ellas, pero podemos ver que en la parte tecnológica estamos trabajando con 6 compañías de diagnóstico para optimizar su producción y sus paquetes de autotest. Y comenzaremos las evaluaciones del desempeño de los test en los primeros meses del 2022. En la parte de políticas estamos realizando varios estudios para generar evidencia y entender mejor la perspectiva tanto de los actores nacionales como de los usuarios en distintos contextos. Por ejemplo, hemos realizado un estudio de valores y preferencias en 9 países, del cual hablaré brevemente. Y también hemos realizado varios estudios de usabilidad de las autopruebas para demostrar que son factibles y aceptadas. También estamos llevando a cabo varios estudios de modelaje sobre el coste y efectividad de las autopruebas. Y por último, estamos planeando varios pilotos en varios países, incluido en Brasil, de los cuales hablaré al final de mi presentación. A modo de ejemplo, les muestro aquí los precios y volúmenes de producción a los cuales se han comprometido cada una de las compañías con las que estamos trabajando. El nombre de las empresas no son confidenciales en este momento porque aún estamos trabajando en los contratos finales. Como pueden ver, todos los precios están alrededor de $1 o $2 y todos los productores se han comprometido a dedicar un mínimo de 10 millones de autopruebas al mes para los mercados en países de recursos bajos y medianos. Con respecto al estudio de valores y preferencias, solo le puedo mostrar un resumen rápido. Este estudio se está llevando a cabo en 9 países, entre los cuales están Brasil y Perú, y consiste en un estudio de métodos cuantitativos y cualitativos, en el cual hemos estudiado 4 temas en distintas poblaciones representativas. El primer tema es el nivel actual de pruebas de COVID, el segundo es el valor que la gente daría al autotest, el tercero es las acciones realizadas después del autotest, y por último, las preferencias de modos de acceso a estas pruebas. Les presento aquí unos resultados preliminares de Brasil y de Perú, donde aún estamos analizando los datos, ya que los estamos recibiendo estos días. Aquí hemos analizado los datos recogidos en São Paulo, en Brasil, y en Lima y Junín, en Perú. A modo preliminar, podemos compartir que en São Paulo, la mitad de los participantes del estudio respondieron que usarían el autotest de COVID con gran o mucha probabilidad, y la gran mayoría dijo que reportarían los resultados positivos al sistema de salud. En Perú, aproximadamente el 80% de los participantes respondieron que usarían el autotest de COVID con gran o mucha probabilidad, y la gran mayoría también dijo que reportarían los resultados positivos al sistema público de salud. Un detalle a destacar es que FINE está llevando a cabo otra encuesta online en paralelo con algunas preguntas similares sobre la autoprueba. Este estudio se llama PREMIS, mientras que en la mayoría de países vemos resultados muy similares entre este estudio que les acabo de presentar y la encuesta PREMIS. En Brasil estamos viendo resultados bastante distintos y esto podría indicar que en Brasil hay más diferencias regionales, ya que mientras este estudio que les he presentado está basado en Sao Paulo, la encuesta online tiene participantes de todo el país. Y por último, estos resultados solo los podemos presentar para Brasil. Es muy importante resaltar que una mayoría absoluta dijo que se aislarían después de un resultado positivo de autotest. Y de mediana, los individuos estarían dispuestos a pagar unos 15 reales por la prueba de autotest.
Continuaremos compartiendo estos resultados de Brasil, Perú y otros países, ya que pensamos que esta información es muy valiosa para entender cómo hacer los autotest una realidad en los países. Y en este punto me gustaría invitar a mi colega Celina Schocken, que les va a presentar los resultados del estudio de mercado y la estrategia de acceso a los autotest de COVID. Celina, you're ready, please go ahead. Bom dia, e um prazer estar aqui hoje. Desculpa-me, mas vou Buenos días, es un gusto estar aquí hoy. Voy a presentar en inglés. Voy a presentar un estudio realizado entre julio y agosto en 8 países para entender el mercado para autopruebas de COVID. Este estudio forma parte del trabajo del acelerador que FIND colidera para el pilar de diagnóstico. Podemos ver que estudiamos 3 países de Asia, 3 de África y 2 de América del Sur, Brasil incluido. Nuestro objetivo era entender los casos de uso para autoprueba en los distintos segmentos y cuáles serían los actores que podrían aumentar el acceso y utilización de los autotest. También queríamos entender cuáles serían los actores en cada país y creamos un modelo para identificar el tamaño del mercado y las acciones que podrían llevar a un aumento del uso de estos tests. Para realizar el trabajo, hicimos más de 110 entrevistas con diferentes partes interesadas y leímos muchos informes, bases de datos. Es un producto reciente. El mercado es fluido, las cosas pueden cambiar rápidamente. En el caso de una nueva ola, el mercado puede ser bastante afectado. Estas son estimaciones que se hacen con datos de julio. Y voy a hablar sobre algunos sitios que ya deben haber pasado por cambios luego de la conclusión del estudio. Primero quisiéramos entender los casos de uso de las autopruebas. En verde vemos los casos de uso que consideramos y los violetas los que no consideramos. Por ejemplo, en el ambiente de trabajo analizamos grandes empresas, empleados del sector público, sector de salud, trabajadores informales, viajeros, distintos casos de trabajadores de educación primaria y secundaria, estudiantes de educación superior también. Consideramos también grandes eventos como partidos de fútbol, eventos religiosos. Analizamos también individuos en ambientes aglomerados e individuos expuestos y sintomáticos. Y entonces consideramos a los distintos actores que podrían facilitar el acceso a los autotests. Los 2 primeros para cualquier país que pueden permitir un mayor uso de autotest, la autorización del producto, porque por supuesto necesita la autorización para estar disponible en el país. Y hay una cuestión vinculada a legislación, quiénes pueden usarlos, cuáles son las políticas asociadas al uso. Esos son los 2 primeros actores clave. Una vez que esas pruebas están disponibles en el país, tenemos que considerar abastecimiento, compra, accesibilidad individual, recursos, si hay financiación, cómo van a pagar por el test, cuál es el precio, es caro, es razonable. ¿Será que los pacientes conocen esta prueba, quieren conocer sus resultados? Y por último, la forma de relatar los casos. Los pacientes logran reportar los casos. Hay confianza en el sistema del Ministerio de Salud u otros en los que los casos serían reportados. Lo que aprendimos pensando en los 8 países analizados y recibimos mucha información adicional. En general, aprendimos que sobre autorización del producto, la propuesta de valor con los autotest comparados con los profesionales todavía no está muy clara, no se comprende muy bien, incluidos ministerios de salud. Y parte de esto tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, porque todavía no ha
evaluado el uso de autopruebas para COVID. Entonces hay cierto grado de confusión. La OMS está conduciendo ese proceso de evaluación de autotests ahora. Sabemos que es un proceso que puede demorar en muchos países. Sobre las políticas públicas, no hay una norma global de la OMS que direccione el uso de autopruebas. Estas políticas tienden a ser muy descentralizadas, pero también descubrimos que con el aumento de la vacunación hay una sensación de disminución de la necesidad de estas pruebas. El foco está muy puesto en la vacunación y las personas no entienden que ambas herramientas son necesarias. Para abastecimiento y compras, muchos países tienen falta de acceso a pruebas de alta calidad y la compra asociada puede estar asociadas a COVID puede estar enfocada en las vacunas. Pensando en la accesibilidad individual, la red muchas veces es limitada, sobre todo cuando nos salimos de los grandes centros. Y en muchos países, autopruebas no se pueden vender en farmacias. Eso hace más difícil el acceso para las personas. En muchos países, el costo del test también puede ser una barrera, sobre todo para los seriados, como serían los de ambientes de trabajo y escuelas. Muchos países tienen una cobertura limitada respecto a la compra hecha por el sector público aseguradoras. Sobre la motivación del paciente, identificamos algunos estigmas asociados a COVID-19, aunque ha disminuido bastante en muchos países. La prueba de COVID-19 no es identificada como importante por gran segmentos de la sociedad. Y sobre el reporte de casos, hay una confianza limitada en el gobierno y empleadores de que los test sean hechas de forma adecuada, reportadas de forma adecuada, y estos sistemas pueden ser difíciles de utilizar. Por supuesto que varía de país a país, pero son limitados, de hecho, para hacer que los tests ocurran. Entrando ahora en los detalles por país, veamos los actores asociados a las autopruebas. En los 8 países, entre los otros 8 países, India era el único que tenía el uso autorizado, con una visión positiva, que está en verde. Amarillo sería una visión mixta y rojo negativa. En Indonesia era para casos limitados, no había problema con compras o abastecimiento, estaban disponibles. El tema de la financiación, el costo del autotest era menor que el PCR profesional y había una concientización mayor sobre las pruebas. Fue el único país en el momento del estudio, pero distintos países avanzan en dirección al autotest. Además de India, vemos un aumento de esto en Asia, Tailandia, Malasia, Filipinas. Entendemos que la autorización está cerca de concederse y hay esfuerzos haciéndose en Indonesia, o sea, especialmente en Asia, identificamos este movimiento. Pero entre estos 8 países solo está disponible en India. Está lleno de informaciones, no voy a entrar en detalles. Quisiera solamente darles una idea general. Estamos buscando para los países que tienen más color amarillo y verde y menos rojo. En Asia, India seguramente era un entorno más positivo porque tenemos un mayor acceso, además de los casos de individuos con síntomas o que han sido expuestos. Indonesia está haciendo esfuerzos para caminar en esa misma dirección, Filipinas también. Indonesia, por ejemplo, también está considerando esa posibilidad. Ya los países africanos, Sudáfrica probablemente es el país con esfuerzos más positivos, pero todavía están esperando la aprobación de OMS antes de incluir las autopruebas y eso puede que lleve todavía algunos meses. Pero en Sudáfrica tienen la capacidad de adquirir las pruebas y tienen diversos canales de distribución disponibles. En Kenia hay una posibilidad de utilizar autopruebas, están considerando proyectos pilotos, pero en Nigeria
están teniendo menos casos de COVID en el momento del estudio. Voy a entrar en más detalles sobre Brasil en las próximas diapositivas, pero comparando Brasil a Perú, Brasil tiene un entorno más apropiado para autopruebas. En Perú, eso exigiría varios cambios en la legislación y no hemos encontrado una gran voluntad política de realizar todos esos cambios, por ejemplo, en cuanto a los canales de distribución para que los individuos pudieran tener acceso a las pruebas. Entrando en más detalles ahora sobre Brasil. Como saben ustedes, las autopruebas no tienen aprobación para que se comercialice actualmente. En Brasil no hay exigencia de la espera de opinión de la OMS y probablemente considerarían una aprobación por el FDA. Sabemos que es una discusión recurrente sobre autopruebas, pero todavía no se ha tomado una decisión. En cuanto a las políticas, obviamente hay una utilización más grande de pruebas de antígeno profesionales, pero las autopruebas no forman parte de las directrices nacionales. Hay un plan de pruebas lanzado en septiembre de 2021 que sigue las directrices de la OMS y encontramos una demanda potencial para algunos grupos específicos, personas en áreas remotas, trabajadores, grupos de trabajadores y profesionales de la educación. No encontramos una probabilidad de utilización por parte de empleadores o instituciones de educación superior porque ya había una estrategia utilizada. Sobre abastecimiento o compra no sería un problema en Brasil, incluso encontramos un escenario favorable. Sobre accesibilidad individual, hay varios canales potenciales como farmacias, centros de salud pública e incluso con la utilización de los correos para que se tenga acceso a las pruebas. Sobre recursos financieros, las pruebas no serían cubiertos por planes de salud y como los empleadores probablemente no lo financiarían, deberían ser asequibles a la clase media que tiene ya acceso a las pruebas de antígeno. Sobre motivación de pacientes e informaciones, hay una nueva campaña de pruebas lanzada en septiembre. ¿Hay alguna información disponible? Hay también una preocupación de algunos oficiales del área de salud de que algunos grupos poblacionales no siguieran correctamente las instrucciones. En cuanto a monitoreo, hay una aplicación disponible, pero todavía hay cuestiones sobre cómo se utilizarían esos datos. Ahora quisiera entrar en la parte del modelo para demostrar cómo analizamos un mercado potencial. Empezamos por el tamaño de seguimiento, la población total para el seguimiento de usuarios, por ejemplo, grandes empresas. Eso ha sido multiplicado por la accesibilidad, o sea, porcentaje del seguimiento que podría tener acceso a autopruebas en la práctica, multiplicado por la práctica de adopción, porcentaje del seguimiento con acceso a autopruebas y que elegirían hacerlos, multiplicado por la tasa de utilización, con qué frecuencia se utilizarían las autopruebas, una sola vez porque tuve síntomas o una vez a la semana en el entorno laboral o en la escuela, y eso nos da la utilización total por segmento. Tenemos 4 distintos escenarios. Si ustedes se acuerdan, entre los 8 países, solo en India estaba probado y para individuos sintomáticos. En los 8 países, para los individuos sintomáticos, estaba en todos los países. El 3 máximo teórico. Entonces, en países en que en algunos casos sí funcionaría, y adoptamos o no, voy a mostrarlo en la próxima diapositiva. Y en el cuarto tenemos todos los países con máximo teórico. Probablemente la respuesta sería algo entre los escenarios 2 y 3. Entonces se muestra en esta diapositiva donde los casos de utilización se encuentran divididos por países. En Brasil, logramos pocos casos, pero
tuvimos acceso a educación, escuelas, personas que van a actividades de ocio e individuos asintomáticos. Eso nos da el volumen de autopruebas por mes para cada uno de los casos. Si observamos el escenario 2, por ejemplo, tenemos 5 millones de unidades al mes y en el escenario 3, 16 millones de unidades al mes en todos los 8 países. Y eso muestra la utilización potencial de autopruebas en Brasil. Algo entre 1 y 5 millones de pruebas en Brasil. Recordando eso, ha sido elaborado en junio, pero creemos que está todavía muy apropiado. En esta diapositiva consideramos cuáles son las cuestiones más importantes en términos de política para incrementar el acceso a las pruebas. En India tenemos un arquetipo en que se enfoca en las políticas. Expandir de individuos sintomáticos lidiando con la financiación. Si observamos a Brasil y otros países que eran similares, teníamos países con un PIB mayor acceso a la cobertura de salud. En esos países enfocamos en la autorización de los productos para que fueran aprobados en el país y en la política. Teníamos aquí un mayor potencial de autopruebas alrededor de 1,5, 3% de la población, y los mejores casos de utilización eran en grandes empresas multinacionales y empleados del sector privado. El tercero sería de países en África, Nigeria, Kenia. Aquí había un desafío más grande porque teníamos que enfocarnos en 4 actores. Y hubo un menor número de casos de utilización y potencial, lamentablemente. Esta diapositiva da una idea de todas las acciones que hemos identificado y que se pueden realizar para lidiar con cada uno de esos actores. Sé que es mucha información, pero eso da una idea de cuáles actividades, como las que están en planificación, como trabajar con fabricantes, buscar la aprobación de OMS o de la autoridad regulatoria, lidiar con stakeholders regionales, lanzar estudios clínicos, por ejemplo, o establecer intercambio de conocimiento. Entonces, hay muchas actividades que se pueden realizar para incrementar el acceso y lidiar con cada uno de esos actores. Me detengo por aquí y le devuelvo a Marta. Muchas gracias. Para terminar, solo nos gustaría hablarles de uno de los proyectos que estamos planeando llevar a cabo en Brasil y en otros 2 países, Georgia y Malasia. Los objetivos principales de este proyecto son, primero, optimizar los paquetes de autotest de COVID para 2 o más grupos de usuarios, por ejemplo, en las escuelas y en los lugares de trabajo. Segundo, generar evidencia que pueda informar el desarrollo de políticas nacionales y globales de autopruebas de COVID. Y tercero, la parte principal del proyecto, que es la realización de pruebas piloto de implementación de programas de autopruebas en unos grupos selectos de usuarios. En preparación para este proyecto estamos planeando varias actividades. La primera es un número de workshops y entrevistas con actores nacionales y regionales que nos ayuden con sus opiniones y experiencia a asegurarnos para que estamos priorizando los grupos de usuarios y las geografías adecuadas para cada contexto y recogiendo información adecuada. La segunda es una investigación formativa en cada grupo de usuarios antes de diseñar los pilotos con el fin de incorporar la perspectiva de los pacientes usuarios desde el principio del proyecto. Por último, planeamos realizar los pilotos de implementación entre los tercero y cuarto del año, la segunda mitad del año. Este es el final de nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención y resaltar que si están interesados en asistir o participar en colaborar en las workshops que estamos planeando para principios de año que viene, por favor contacten a Fine en la dirección de correo que está ahora en la pantalla. Esperamos verlos de nuevo a todos en unas semanas. Muchas gracias. Obrigado. Thank you.
Muito obrigado, Marta, Celina. Muchas gracias a Marta y a Celina por la importante presentación con tanta información. Solicito ahora que Mohamed Mayan haga su presentación. Muchas gracias. Good afternoon, good morning, good evening. Buenas tardes. Today, I would like to Buenos días, buenas tardes a todos. Quisiera agradecerles a todos por la invitación. Yo voy a hablar en inglés porque mi español no es muy bueno y espero que quede todo bien claro. ¿Puedo seguir? ¿Todos me escuchan bien? Can I go ahead? Yeah. Audio? Yes. Alright. Go ahead. ¿Puedo seguir? Sí, So muchas today, gracias. I've been asked to present on the usability Bueno, fui invitado para uh, hablar of COVID self-testing. And I want to la relate with usabilidad de las pruebas y las experiencias de la OMS over the last 6 or 7 years. y voy a hablar de las pruebas y experiencias en Sudáfrica en los últimos 6-7 años sobre la evaluación de productos para autoprueba. También voy a hablar un poco de mi experiencia de precalificación de OMS. In terms of my presentation today, I'll be looking at the lessons learned from the pre-qualification of HIV self-testing. Entonces, en mi presentación de hoy vamos a hablar de las lecciones aprendidas de la precualificación de autoprueba de VIH y su aplicación para autoprueba de COVID-19. Go back to the basic, what makes it a product profile for HIV self-testing that was developed. Si volvemos a lo básico y lo que define el perfil de autoprueba, tenemos que observar qué estamos buscando en términos de autopruebas. Queremos una sensibilidad, especificidad alta, bajas tasas de fallos. Buscábamos una prueba con más imágenes que palabras y textos y que se pudiera traducir a otros idiomas. También queríamos una reducción en el tiempo del resultado y una mayor estabilidad. Esas son algunas de las tecnologías de las pruebas de VIH, hepatitis, COVID-19. Entonces, regresando a 2015. Evaluation of products, self-testing that exists. Y hablando un poco de esa jornada de evaluación de los productos, una de las barreras era el hecho de que no había requisitos por parte de OMS en términos de precualificación. Muchas de las lecciones que hemos aprendido en los últimos 6 o 7 años, en el caso de esa jornada de autopruebas de VIH, se puede utilizar ahora. Por lo tanto, en la falta de una estructura para trabajar con base en la OMS, trabajamos con el equipo de precualificación, con la OMS, que estaban desarrollando un programa de evaluación para la utilización de autopruebas de VIH. Pasamos por estudios no clínicos, por la evaluación de habilidades, de usabilidad, de capacitación. Y ahora básicamente estamos hablando de la misma situación con la COVID. En 2015 empezamos un programa para evaluar
las autopruebas de VIH y utilizar esa estructura para que los productos pasen por los distintos procesos de evaluación. Luego, un equipo de precualificación planteó las especificaciones técnicas, hablando de la importancia de los protocolos. Si observamos los principales requisitos, y eso se puede utilizar para autopruebas de hepatitis C y probablemente algo similar para pruebas de COVID, tenemos dos protocolos. El primero de evaluación de usabilidad. Queríamos entender cómo la prueba se podría utilizar en personas sin capacitación. Observamos varios parámetros como entendimiento de la etiqueta, interpretación de resultados y usabilidad. No había necesidad de capacitación previa, entrenamiento. Apenas se comprobaba la usabilidad del producto, pasábamos al próximo estadio. En el caso de VIH, comparamos la performance de pruebas rápidas, el desempeño, con otras pruebas de análisis. Y en los últimos años hemos evaluado una serie de pruebas y de usuarios que solo han recibido la prueba y les pedimos que condujeran la prueba para ver si la mayoría de la población lo podría utilizar. Miramos hacia diferentes niveles de educación, edad, género, para que pudiéramos tener una buena idea y una buena mezcla en la población de Sudáfrica para comprender si las personas con un menor nivel de educación lograrían hacer la prueba y cómo eso se compararía a una persona con un nivel de educación más alto. Considerando la experiencia del VIH, evaluamos alrededor de 8 o 9 productos y la gran mayoría han obtenido la precualificación de OMS. Todavía tenemos algún trabajo que se está realizando para hepatitis junto a FIND y hemos aprendido muchas lecciones con eso. Tenemos 4 productos precualificados y los 4 han sido evaluados con el mismo protocolo estandarizado. A través de nuestras relaciones con FIND y otras organizaciones, hemos creado una red de relaciones. Varios sitios en todo el mundo están conduciendo evaluaciones semejantes con protocolos iguales o semejantes dependiendo de la cepa o prevalencia como VIH-2 en África, pero podemos analizar altas y bajas prevalencias y creamos entonces esa red de aliados en que podemos utilizar semejantes intervenciones. Volviendo ahora a un ejemplo de la evaluación de usabilidad y cómo hacemos ese seguimiento y qué seguimos. El participante recibía el kit de pruebas con las instrucciones de utilización sin ninguna demostración y un observador analizaba los pasos, cómo la persona conducía la prueba y clasificaba el desempeño de la prueba según cómo se concluyó cada etapa, haciendo un cálculo del porcentaje de usabilidad con base en un promedio de todos los pasos, destacando los que serían pasos más críticos. En este proceso logramos evaluar cada uno de los casos, sobre todo los más problemáticos. En este ejemplo, en el 7, solo 68% de este paso específico de conclusión. No podemos trabajar todavía este paso con el fabricante, tiene que mejorar. Los datos que analizamos ya fueron procesados en esta tabla donde comparamos distintos tests con el mismo protocolo, mostrando que podemos medir y comparar productos, creando un estándar único.
a través del uso de protocolo estandarizado que nos permite comparar el desempeño de cada dispositivo. Usamos también un evaluador independiente de la OMS. Como les decía, en términos de recomendaciones para desarrollos futuros de pruebas, volvemos al fabricante luego del proceso completo y vemos dónde las personas cometieron errores y cómo pueden ser corregidos. Algunas correcciones son pequeñas. Mostramos aquí un paso específico que marcó gran diferencia en la usabilidad porque los individuos no estaban poniendo el líquido en el lugar correcto y esto puede afectar los resultados. Contestando ahora la pregunta sobre si el autotest de COVID-19, basado en mi experiencia con VIH y hepatitis, sí son una realidad. Yo seguramente creo que sí. Sin embargo, el camino que nos trajo desde un producto desarrollado por un fabricante hasta tener una política pública. Pido perdón por volver al ejemplo de Sudáfrica, es donde más conozco. El hecho de tener un producto, del producto desarrollado hasta la política pública, llevó cerca de 4 años y sabemos que no tenemos este tiempo para la COVID. Cada paso tiene que ser testeado, evaluado. Había distintos casos de uso, directrices, y todo esto llevó entre 4 y 5 años, pero con el autotest de COVID no tenemos años para hacerlo, tenemos meses. Y como sociedad global tenemos que conducir este proceso en un periodo más corto. Entonces, esto exige una velocidad sin precedente, procesos paralelos para asegurar que vamos a llegar a los mercados que lo necesitan rápidamente. Y un punto importante es que necesitamos de voluntad política. Yo trabajo con el Departamento Nacional de Salud, órganos reguladores de Sudáfrica, y puedo ver cómo es difícil para los fabricantes lograr la aprobación de una autoprueba de COVID en un ambiente. No me puedo imaginar cómo sería en una perspectiva global, pensando en distintos países, exigiendo datos de evaluación. Pero creo que estamos avanzando hacia un objetivo común. Estos procesos paralelos necesitan existir y me pone feliz ver que esto que estoy presentando está en línea con la presentación hecha por el equipo de FINE. Participamos de distintos procesos paralelos. Sabemos que la OMS está en el proceso de determinar una directriz para autopruebas con equipos de precualificación, analizando cuáles serían los requisitos para especificaciones técnicas de producto. Creo que sería muy bueno contar con un conjunto de productos precualificados para que cada país no tuviera que hacer la evaluación individual de producto. Los requisitos tienen que ser predeterminados y en ausencia de una directriz global tenemos que analizarlo país a país. Todo esto será un reto para el desarrollo de políticas y directrices para uso de estos tests. Esto tiene que suceder concomitantemente. Y como se identificó en la última presentación, hay poca implementación dándose ahora en países de bajos ingresos, con un uso mayor con test de antígeno, profesionales en países de altos ingresos. Sabemos que estos países de altos recursos tienen datos que no pueden ser traducidos a los países en desarrollo, sobre todo cuando se trata de datos digitales, pero creo que un país como Sudáfrica seguramente tendría a los autotests como muy bienvenidos. En el África subsahariana, los autotests de VIH son muy utilizados.
una gran cantidad fue distribuida. Entonces, esa experiencia hace que pensemos que su usabilidad va a aumentar, sobre todo desde la perspectiva de costo y volumen para países en desarrollo, como vimos respecto a las desigualdades en cuanto a la vacuna. Los países en desarrollo terminaron quedando atrás. En términos de usabilidad entre usuarios, hay puntos que considerar basado también en otras evaluaciones que realicé sobre otros productos. La autorrecolección no es lo mismo que sacar una gota de sangre. Es difícil determinar si es una muestra válida o no cuando es recolectada individualmente. Por eso la orientación para que se haga de forma correcta es muy importante. Y los procedimientos para saber si la muestra es adecuada o no. No hemos visto efectos negativos respecto a esto. En realidad depende mucho del producto y de la facilidad de realización de la prueba. El tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos transmitir el mensaje de cuál es el mejor momento de realización de la prueba, pensando en los síntomas, ¿no? O si era una persona que ya se había contraído la enfermedad, pensando en el mejor momento, ¿no? De identificar la COVID entre 3 y 5 días tras el contagio. Hay muchas implicaciones sobre el test, tratamiento para fines de prevención. ¿Cómo podemos confiar que alguien va a realizarse un segundo test o un PCR de confirmación en caso positivo usando una ventana de tiempo positivo? ¿O podemos confiar en el resultado del autotest solamente? Creo que la interpretación de los resultados y la usabilidad de los resultados en países en desarrollo siempre será un factor importante. Hoy tenemos un nivel educativo más bajo, sobre todo en ambientes rurales y remotos. Todo eso debe ser considerado en la evaluación del producto y al pensar en el producto más adecuado para cada mercado. Formamos parte de un programa que trabaja muy cercano a FIND para evaluar usabilidad y desempeño de algunas pruebas. Queremos empezar un trabajo en enero de 2022. Un protocolo que se desarrolló en consulta con la OMS para asegurar un protocolo futuro. Y esperamos trabajar mucho en las evaluaciones, sacar lecciones de lo observado para poder utilizarlas para el mercado global de forma similar a la que hicimos con el programa de VIH. Muchas gracias. Esa fue mi presentación y estoy más que contento de contestar las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Tenemos unos minutitos. Voy a aprovechar entonces. Quisiera dirigir una pregunta a Celina y Marta de FIND, que nos han traído un material muy valioso, pero ellas han observado experiencia de países que ya utilizan las autopruebas, sobre todo europeos, en el control de la pandemia de COVID-19. Marta o Celina, la que quiera tomar la palabra. Yo puedo empezar y tú puedes complementar si quieres, Celina. Vemos distintas experiencias en los países de altos ingresos. Algunos estudios que fueron realizados se basan en estudios que nos han dado una estructura de soporte para la realización de los tests. Eso ha evolucionado a lo largo del tiempo y los países de altos ingresos tienen programas en su mayoría basados en farmacias o ventas en línea. Algunos países también están pidiendo requisitos para la compra de estos autotests y
Eso permite que los participantes reporten los resultados. Algunos países están más avanzados. Singapur, por ejemplo, se concentran en segmentos específicos de la población, en escuelas, lugares de trabajo. Es muy importante que cada programa sea adaptado para cada país y su realidad. Y esto depende mucho del sistema de salud, educativo y de cómo los ambientes hacen su implementación. Entonces, los pilotos que vamos a introducir en los 3 países que nos vamos a enfocar, vamos a trabajar con segmentos específicos de forma adecuada. Celina, ¿quiere añadir algo? ¿Puede repetir, por favor, la pregunta? La pregunta fue, ¿cómo ustedes ven en países europeos y otros países de altos ingresos la experiencia con las autopruebas? Como dijo Marta, los países de altos ingresos tienen experiencias muy variadas. Los europeos van muy bien con las autopruebas. La experiencia ha sido menos uniforme en Estados Unidos. Lo que tratamos de hacer es traer ejemplos de países, incluso países de bajos ingresos, que están haciendo un buen trabajo con autotest como Malasia, Tailandia, Camboya, y compartir esta experiencia. Porque los autotest deberían ser una posibilidad para todos los países. Gracias, Celina. Ahora una pregunta para Marta. Para Mohamed, perdonen. Esta pandemia nos permitió ver recomendaciones venidas de la OMS de tratamiento, diagnósticos. ¿Usted cree que la OMS se va a posicionar respecto a las autopruebas? Algo que vaya más allá de la aprobación técnica, por ejemplo, recomendaciones de uso en distintos países. Sí, con toda seguridad. Yo no veo por qué no lo harían. Depende, por supuesto, de que haya experiencia o evidencia suficiente, ¿no? Creo que a medida que creamos más evidencias, la OMS va a incorporar directrices para los países. Creo que en este momento tenemos evidencia suficiente, pero hay tantas cosas sucediendo paralelamente. Antes de entrar con la implementación de los productos a nivel global, pero yo creo que hasta fin del segundo trimestre ya vamos a tener alguna indicación de la OMS respecto al uso de las autopruebas. Muchas gracias, Celina, Marta, Mohamed. Vamos a recordar esta experiencia difícil cuando tengamos un uso más amplio de estas tecnologías, porque este es un momento que estamos definiendo bases técnicas, políticas y legales para un cambio importante. Gracias una vez más a Carlos por la invitación para moderar esta mesa. Claudio, fue un gusto y una honra contar contigo moderando brillantemente esta discusión. Marta, Celina, Mohamed, muchísimas gracias. El material que han traído, la experiencia de lo que ya han hecho y sobre todo el proyecto para el futuro nos ayudará muchísimo en nuestra región. Les agradezco.